Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 19 y en esta ocasión consideramos versículos 21 y 22. Hechos de los Apóstoles es el capítulo 19, versículos 21 y 22, donde Lucas continúa con su relato y nos dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Cuando venimos a un pasaje como este, llama poderosamente la atención cómo se nos está relatando una serie de actitudes del apóstol Pablo con respecto a determinados lugares a los que él quiere dirigirse. Y al mismo tiempo pensamos también en el sitio en el que se encuentra. Está escribiendo, como sabemos, desde Éfeso. Y por tanto, la escritura, por medio aquí de Lucas, el Espíritu Santo llama nuestra atención sobre cómo todo pasaje, incluso un pasaje como este, tiene una gran instrucción cristiana para nosotros. Es uno de esos pasajes que nos enseñan, si me permitís que lo exprese de esta manera, cómo debemos aproximarnos a la Escritura. Muchas veces desde aquí sabéis que la idea y forma parte de lo que es la predicación de la palabra de Dios, no simplemente es explicar el texto, sino también intentar que todos y cada uno de nosotros sepamos por nosotros mismos pues manejar la Biblia. No se trata simplemente de que escuchamos la predicación de la palabra de Dios, por supuesto que esto lo hacemos siempre, en cada momento que aquí estamos, sino también que de alguna manera la Escritura misma te dice cómo tienes que estudiar la Biblia. Entonces, un pasaje como este, como resultará obvio para muchos de vosotros, pues para poder entenderlo en la profundidad que tiene, pues es necesario consultar otros pasajes de la Escritura. Y eso en sí mismo es bueno, ¿no? Porque la Biblia no simplemente es algo que constantemente se nos ha hecho para nosotros o las predicaciones, sino que nosotros tenemos también que ir a la Biblia y estudiar la Biblia por nosotros mismos para descubrir tesoros en la misma. Y un pasaje como este, en lo que está diciendo, nos enseña justamente a que tenemos que cada uno de nosotros personalmente ir a esos pasajes y aprender de lo mismo, porque sencillamente si lo leemos tal cual, sin comparar este pasaje con otros tantos pasajes, pues la verdad es que nos va a resultar difícil, ¿no?, encontrar algo que pudiéramos pensar que nos podría hacer bien espiritualmente. Simplemente parece pues un deseo, ¿no?, del apóstol Pablo que aquí se expresa y que esto es simplemente lo que aquí se nos está diciendo. Quizá incluso podríamos pensar que es algo que podríamos saltar fácilmente, ¿no?, y dedicarnos a mirar a otras cosas, como lo que pasó después en Éfeso. Pero esto sería un grave error, porque tenemos que recordar, cuando hablamos de las Escrituras, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por tanto, cualquier parte de la Biblia puede hacernos bien. Y un pasaje como este está aquí precisamente para que podamos profundizar en lo que es el estudio de la Escritura, para poder sacarle partido a lo que aquí se nos está diciendo. Y sabéis que la manera en que estudiamos la Escritura siempre es haciéndonos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué, en este caso, por qué Lucas dice esto, ¿no?, de parte de Pablo? Porque Pablo se nos dice aquí repentinamente que quiere ir a Jerusalén y después ir a Roma. ¿Por qué Pablo se queda en Éfeso? Entonces, el pasaje, si os dais cuenta, pues nos está hablando de tres ciudades, ¿no?, grandes ciudades de la antigüedad. Nos está hablando de Jerusalén, nos está hablando de Roma, la capital del imperio, y nos está hablando de otra de las grandes ciudades de la antigüedad, que es donde está el apóstol Pablo, en Éfeso. Y por tanto, tenemos que ver cómo cada una de estas ciudades, en lo que Lucas nos está diciendo aquí, a la luz de otros pasajes de la Escritura, nos pueden enseñar. Cuando pensamos en estas ciudades desde un punto de vista bíblico, desde el punto de vista del libro de los Hechos de los Apóstoles, tendríamos que más concretamente decirlo, desde el punto de vista de las epístolas del apóstol Pablo, que ilumina lo que aquí se está diciendo, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos están diciendo. Vamos, por tanto, a ver estas tres ciudades, ¿no?, desde ese punto de vista. Pablo y Jerusalén. Pablo y Jerusalén.
Pasadas estas cosas, dice Pablo, se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaña, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero, lo primero, se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaña. ¿Por qué? ¿Por qué quería volver a Jerusalén? De hecho, aquí, si conocéis un poquito el libro de los Hechos de los Apóstoles, empieza como si fuera la última parte del libro de los Hechos. Se va a ir centrando en lo que significa por parte del apóstol ese regreso a Jerusalén, pero con vistas finalmente a encontrarse en Roma. ¿Por qué quiso ir a Jerusalén? La respuesta, os estoy diciendo, no se encuentra aquí en estas mismas palabras. Tenemos que mirar, por tanto, otros pasajes para iluminar nuestro entendimiento de lo que aquí está diciéndonos Lucas y así entender lo que había en el corazón del apóstol Pablo, que es lo que va a edificarnos. Y si contrastamos, y hemos estado leyendo algunos otros pasajes precisamente con ese motivo, nos estamos dando cuenta de que la respuesta está en el hecho de que el apóstol Pablo quería ir a Jerusalén para llevar allí la ofrenda que habían levantado las iglesias de Macedonia y Acaya para los pobres en Jerusalén. Es decir, aquellas iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo en Macedonia, que son Filipos y Tesalónica, y la gran iglesia de Acaya, que sabéis que es la iglesia de Corinto. Por tanto, el apóstol Pablo lo que quiere es llevar una ofrenda material, una ofrenda económica a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén hay una gran iglesia cristiana, pero son pobres, están en grave necesidad económica. Y el Evangelio implica esa solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Eso es lo que nos está aquí diciendo el apóstol. El apóstol dice, tengo que ir a Jerusalén. ¿Por qué tengo que ir a Jerusalén? Porque tengo que llevar la ofrenda que se está recogiendo en estas iglesias que ya han sido fundadas para los pobres en Jerusalén. Tenemos que ver esto con mayor detalle. La iglesia primitiva se caracterizaba precisamente por esa generosidad para con los más necesitados. Así es como comenzó la iglesia en este mismo lugar de Jerusalén. En Hechos, en el capítulo 4 y el versículo 32, se nos trae una imagen extraordinaria de cómo era la actitud de la iglesia entonces en Jerusalén. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos, por tanto, cómo hay ese anhelo y ese deseo de que en una auténtica iglesia cristiana puedan todas las personas tener para sus necesidades vitales. Esto era parte de lo que era la iglesia cristiana primitiva. Las cosas cambian, ¿no? Con el paso de los años, y si miráis en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 y en el versículo 27, se nos dice algo que pasó, ¿no? Han pasado los años, se ha fundado la primera iglesia entre los gentiles, que es la iglesia de Antioquía, y se nos dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Un hambre vino sobre la tierra y afectó también a la iglesia. Los cristianos no estamos inmunes, ¿no?, a sufrir los males que pueden afligir a este mundo. Pero ¿qué hizo la iglesia? Simplemente se conformó, bueno, pues esto hay un hambre aquí, la iglesia tiene hambre y nos quedamos tal cual, ¿no? Pues levantan una ofrenda, ¿no? Levantan una ofrenda para cubrir esa necesidad que había entonces. Muy curioso también como cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas y recuerda pues aquel encuentro que tuvo con aquellos que se encontraban en la iglesia de Jerusalén. Estamos en Jerusalén, como veis, todo esto está pasando en Jerusalén o con respecto a Jerusalén. Se nos dice allí que los que estaban en la iglesia de Jerusalén, que eran reconocidos como columnas, por un lado Jacobo, que era el hermano, ¿sabes?, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el hijo de José y de María. Nuestro Señor Jesucristo es el hijo unigénito de Dios, pero hay otro hermano de José y de María, que es Santiago, que llegó a ser precisamente el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y de este Jacobo se nos dice que estaba con el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿no? Estos eran realmente los que llevaban la iglesia en Jerusalén. Dice que eran considerados como columnas. Dice el apóstol Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros fuéramos a predicar a los gentiles y ellos iban a predicar a los judíos. Pero mira lo que le dice. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Sí, hay que predicar el evangelio, pero no te olvides de la dimensión práctica de la fe cristiana. Acuérdate también de los pobres. Hay que levantar una ofrenda para los pobres, para los más necesitados en la comunidad. Y Pablo dice, lo cual con diligencia me propuse hacer. Entonces, vamos entendiendo, ¿no es verdad?, este texto de Lucas, ¿no?, de Hechos, los Apóstoles 19, porque dice, bueno, pues en mi espíritu me propuse ir a Jerusalén. Y vemos que realmente esto es lo que está en el corazón del apóstol Pablo en estas palabras que está refiriendo aquí Lucas, porque lo dice también de otra manera muy parecida en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles y el versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Entonces ya está aquí refiriendo cómo finalmente ese deseo en el espíritu que tenía en su espíritu de volver a Jerusalén lo pudo realizar aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles con ese propósito. Y lo que está diciéndonos el apóstol Pablo, por tanto, es que ese es un mensaje que él ha recibido, le ha sido encomendado esto de parte del Señor, ha sido reiterado por aquellos que son las columnas de Jerusalén. Él ve el precedente de la iglesia cristiana y es exactamente lo que comunica a las iglesias de Macedonia y Acaya. ¿Por qué tenemos que levantar ofrendas? Tenemos que ser generosos para la causa de Dios. Ser cristiano implica generosidad para la causa del Señor. Tenemos que estar abiertos a compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros para aquellos que más lo necesiten. Y esto es lo que el apóstol está señalando y en esas lecturas que hemos estado realizando precisamente lo pone de manifiesto. Estamos viendo, ¿no?, cómo con ese propósito precisamente de poder ir a Jerusalén con esas ofrendas económicas, dice aquí, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Por qué envía a Timoteo y a Erasto a estas ciudades, a estos lugares donde había iglesias cristianas? Precisamente para supervisar
el levantamiento de esas ofrendas. El apóstol Pablo lo que quería es llegar a Jerusalén, pero llegar a Jerusalén no solamente con lo que él pudiera personalmente contribuir, sino también con aquello que las iglesias pudieran haber ofrendado para esa causa. Por eso estábamos leyendo esos textos. Dice, quiero que vayáis recogiendo ofrendas y os voy a enviar a Timoteo y a Erasto para que supervisen todo ese proceso, de tal manera que cuando yo llegue a vosotros, la ofrenda esté preparada y yo pueda regocijarme en vuestra generosidad, que se va a ver con toda claridad que sois iglesias muy generosas, y voy a poder llevar esta ofrenda maravillosa a los pobres que están en Jerusalén. Y por tanto, el principio que aquí se está señalando, ¿no? Y cuando pensamos en la ciudad de Jerusalén y en sus necesidades, es que hay una solidaridad entre los hermanos. Una solidaridad entre los más pudientes con los más necesitados, pero una solidaridad que es profunda, dice el apóstol Pablo, y que tiene que ver también con el ministerio cristiano, ¿no? Con el apoyo que prestamos a los ministros del Evangelio. Lo ponemos en términos de ellos, ¿no? ¿De dónde llegó el Evangelio? El Evangelio viene desde Jerusalén. Y el Evangelio se extiende por todo el Imperio Romano. La salvación viene, como dijo Jesús a la mujer samaritana, de los judíos. Y de ellos se extiende a los gentiles. Pues este es el principio que el apóstol señala en esa lectura que hemos hecho en Romanos en el capítulo 15, donde dice, más ahora, notadlo, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahora ya está en Corinto, ¿vale? Y ahora desde Corinto escribe a los romanos y dice, oye, que me voy a Jerusalén, estoy consiguiendo esto, ¿no? Porque, y les dice, fíjate lo que dice a los romanos, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué ha compartido Jerusalén con el mundo entero? Si podemos decir así, la iglesia de Jerusalén ha compartido sus dones, ha compartido maestros, personas que han llevado el Evangelio. Pues es justo que si ellos han compartido los dones espirituales, también nosotros y vosotros, iglesias, ¿no? En este caso incluyendo también, pensando en los romanos, ¿no? Vosotros también tenéis que contribuir con vuestras ofrendas materiales para el ministerio de la palabra de Dios. Eso es lo que está aquí diciéndonos. Hay una solidaridad. Unos ministran la palabra de Dios y otros ministran bienes materiales para que esas personas puedan traernos la palabra de Dios. Hay personas necesitadas entre nosotros, pobres, no tiene por qué. Tenemos que buscar ayudar a esas personas para que puedan seguir adelante. Esto es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Y lo reitera escribiendo en 1 Corintios, por eso os dije antes que estuve pendiente de dónde escribe, porque escribe desde Éfeso. Desde Éfeso, en 1 Corintios, capítulo 9, y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si te están trayendo la palabra de Dios, si te están ministrando la palabra de Dios, lo espiritual, ¿es acaso tanto que podamos ministrar de nuestros bienes materiales para esas personas? Ese es el principio. Esa es la solidaridad que tiene que mostrarse en las iglesias cristianas. ¿Somos conscientes de estas cosas? ¿Practicamos esta generosidad? ¿Nos damos cuenta de que es necesario que así nos comportemos? Que tenemos que ser generosos para la causa de Dios. Que si Dios nos ha bendecido de tantas maneras con el conocimiento del Evangelio, entonces nosotros también tenemos que dar de esos recursos materiales con los que Dios nos ha enriquecido para la causa del Señor. ¿Hay en nosotros un corazón como este, como el corazón del apóstol Pablo? A eso es lo que hay que aspirar. A ese deseo de tener un corazón como el de Pablo. Y esto es algo tan importante que el apóstol no dice no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Sino hay que hacerlo bien.
Y vemos como el apóstol está consciente de que cuando se está hablando de un tema tan sensible, ¿no?, como puede ser la administración de fondos, esto no se puede hacer de cualquier manera. Y entonces dice, bueno, pues tiene que hacerse adecuadamente. Conocéis cómo esto se explica en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y es un pasaje muy interesante que podéis mirar a partir del capítulo 8 de segunda de Corintios. Pero aquí nos está dando ya algunas pinceladas de cómo se tienen que hacer estas cosas, ¿no? Y por eso digo que estamos viendo esto que nos invita a hacer el estudio bíblico. Dice, enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, ¿no? ¿Por qué les envía de antemano? Bueno, les envía para que vayan preparando, ya hemos dicho, pero porque son personas, y son dos personas de confianza del apóstol que pueden encargarse adecuadamente de esta cuestión. Ahora vemos la importancia del estudio de la Escritura, ¿no? Este Timoteo sabemos que es un discípulo del apóstol Pablo, que es un predicador, es un pastor, pero ¿y este Erasto? ¿Por qué se le encarga una función como esta, ¿no? Y aquí vemos la importancia del estudio bíblico, reitero. Dice, escribiendo en Romanos capítulo 16, versículo 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la ciudad. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. No está enviando a cualquiera. ¿A quién envía? Envía un tesorero de la ciudad. Nada más y nada menos que el tesorero de la ciudad de Corinto. Pues este hombre entendería de estas cosas, ¿verdad? Entonces, si esta persona se ha convertido, esta persona es creyente, esta persona tiene las habilidades, los talentos, los dones para ocuparse de eso, qué persona más adecuada, ¿no?, para enviarle en esta misión. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que estas cuestiones tienen que hacerse de una manera adecuada, no es de cualquier manera, ¿no?, sino que tiene que haber un control, tiene que haber varias personas presentes, que realmente todos seamos conscientes, ¿no?, de que se rinde cuentas, de que no hay nada que se hace bajo cuerda, sino que todo se hace decentemente y con orden, porque todo tiene que ver con la gloria de Dios. Por eso en las iglesias pues, tenemos diáconos y personas que se ocupan adecuadamente de estas cosas. Porque ellos tendrán que dar cuenta a Dios también de la administración que hacen, ¿no? La tienen que hacer delante de toda la iglesia. Estas cosas se hacen así porque se tienen que hacer bien, porque se hacen para la gloria de Dios, para suplir necesidades que tienen otros hermanos para la extensión del evangelio. Dios podría enviar ángeles que predicaran su evangelio, pero ha querido que sean hombres los que anuncien el evangelio. Y el apóstol Pablo está diciendo que estas personas son dignas del apoyo de las iglesias. Si están ministrando la palabra de Dios, tienen que ser apoyadas por las iglesias con ese propósito. Por tanto, Jerusalén. Cuando pensamos en Jerusalén, ese es el corazón del apóstol. Voy allí a ministrar a las necesidades de los pobres. Y esto está mostrando un principio más amplio, la realidad de que aquellos que nos han enriquecido con el evangelio también son aquellos que tienen que ser ayudados en sus necesidades materiales. Pablo y Jerusalén, pero dice aquí algo significativo también. En segundo lugar, dice Pablo y Roma. Pablo y Roma. Y después que haya estado allí, esto se tiene que hacer primero, ¿vale? Pero no es el fin. Después de haber estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Acaso era alguien interesado en hacer una ruta turística por Roma? La verdad es que si hay un sitio fantástico para ir, sería la ciudad de Roma, ¿no? Para muchos de nosotros, porque precisamente estaríamos en los pasos del apóstol Pablo, ¿no? Lo más fascinante quizá para algunos de nosotros, cuando en mi caso que he podido estar en Roma, es ver dónde estuvo el apóstol, caminar por donde fue el apóstol, pero era eso lo que quería, simplemente visitar la capital del imperio. Bueno, seguro que habría una curiosidad humana y natural en el apóstol Pablo, pero no es eso, no es eso. ¿Por qué Pablo quiso ir a Roma? Quiso ir a Roma con el propósito de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que Pablo quiere ir a Roma es para que también allí se oiga la
palabra de Cristo Jesús. Y por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles concluye precisamente con el cumplimiento de ese anhelo del apóstol Pablo. Es decir, que Pablo se encontró en Roma. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles? Termina con Pablo en Roma, pero haciendo ¿qué? Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. El objetivo del apóstol, ¿qué es? Anunciar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios. ¿Ha venido el reino de Dios en quién? En la persona del Rey, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el apóstol? Enseña acerca del Señor Jesucristo, que es una iglesia evangélica. Aquí, ¿qué hacemos? Enseñamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vemos en el apóstol? ¿Qué hay detrás de ese anhelo y deseo de encontrarse en Roma? Estamos diciendo que es predicar a Cristo Jesús, pero ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Miramos nuevamente en Romanos, en el capítulo 15, ¿no? Allí está expresando ese deseo. Yo quisiera, ¿no? De hecho, llevo ya mucho tiempo intentando ir a Roma, está diciendo. Está escribiendo, reitero otra vez, desde Corinto. Yendo para Jerusalén, está recogiendo ya estas ofrendas y se dirige y dice, pero cuando ya llegue a Jerusalén, termine allí de entregar las ofrendas, otra vez, ¿para dónde? En este caso para Roma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque, dice el apóstol, ya no tengo aquí más campo. Ya he predicado a Cristo por todos estos lugares y quiero predicar en un sitio donde todavía no se haya anunciado. ¿Qué sitio es ese? Sorpresa. No es Roma, es España. Roma va a ser, sí, un lugar donde va a predicar, pero va a ser el trampolín del apóstol para saltar al último lugar de la tierra conocida, que es España. El límite más occidental del Imperio Romano, al otro lado de Jerusalén, España. ¿A qué? A predicar a Cristo Jesús. Y lo que determina al apóstol Pablo es justamente lo que dice en el versículo 20 del capítulo 15 de Romanos. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me esforcé por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña la ciudad de Roma y el anhelo de Pablo por ir a Roma? El celo por llevar el Evangelio a otros. Esto está aquí para aprender del apóstol. ¿Qué tenemos que tener en el corazón como cristianos? Tenemos que tener un celo porque otros conozcan a Cristo Jesús. No nos podemos conformar, no nos podemos callar. Esta vida es la única que tú y yo tenemos para anunciar a Cristo Jesús. Lo tenemos que anunciar en nuestras casas, lo tenemos que anunciar en nuestras calles, en nuestros trabajos. Tenemos que vivir de tal manera, tenemos que ser profesionales tan buenos, si lo puedo decir así, en lo que cada uno realice, que la gente diga, y bueno, ¿y tú por qué te comportas así? Entonces, ahí está la oportunidad para que hables de Cristo Jesús. Porque yo no sirvo al ojo. Yo no estoy aquí simplemente para levantar un sueldo. Estoy aquí porque sirvo a Cristo Jesús. Y trabajo de esta manera para que Cristo Jesús sea honrado en mi manera de vivir. Para que la gente oiga de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, por tanto, en el lugar en el que se encuentra, en la esfera de trabajo en el que se encuentre, ya sea estudiando, ya sea trabajando, ya sea con los vecinos, tenemos que anunciar a Cristo Jesús. Tenemos ese celo. Pablo dice, me esforcé. Hay que esforzarse. Esto no es natural, esto no es automático. Bueno, pues ya oirán, ya alguien les hablará. No, eres tú quien tiene que hablarles. Eres tú el que tienes que llevar la palabra de Dios a esas personas. No puedes permanecer en silencio. El apóstol Pablo no permaneció en silencio. Por supuesto, cada uno tiene los dones que tiene. Ninguno de nosotros tiene los dones de un apóstol como el apóstol Pablo. Ninguno tiene las circunstancias u oportunidades que él tuvo. Pero a todos y cada uno de nosotros se nos dan dones y oportunidades y ocasiones para anunciar el Evangelio. ¿Acaso eso no es algo que se nos recuerda constantemente en los libros de la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que se nos dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés? Que hay algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dice en Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas.
porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tienes que usar las oportunidades que Dios te ha dado. Echa tu pan sobre las aguas, Eclesiastés 11:1, porque después de muchos días lo hallarás. Dios nos da a todos oportunidades para sembrar la palabra de Dios. ¿Las estamos aprovechando? ¿Estamos usando este tiempo que Dios nos ha concedido para sembrar la palabra de Dios, para hablar de Cristo Jesús? Nos estamos, como el apóstol Pablo, esforzando. Hay en nosotros ese celo por transmitir el Evangelio. Roma está indisolublemente unida, por tanto, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el deseo y el anhelo de que se conozca el Evangelio. Leer la Epístola a los Romanos, la mejor exposición que hay en toda la Escritura de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Y leyendo estas cosas, compartid ese Evangelio con todos los que están a vuestro lado. Imitemos al apóstol en ese celo y en ese deseo. Jerusalén, Roma, y sin embargo se queda en Éfeso. ¿Por qué? Nuevamente tenemos que hacer nuestras preguntas, ¿no? ¿Por qué se queda en Éfeso? ¿Por qué envía a estos, no? De antemano, bueno, pues envía. Él finalmente va a acabar volviendo por las iglesias que ha fundado, va a mirar cómo se ha llevado a cabo esta ofrenda. No quiere ser avergonzado, no lo dice luego en 2 Corintios, digo, a ver si después de que he dicho por ahí que soy muy generoso, cuando llegue allí y vea que no hay mucho, va a ser esto un poco violento, ¿no? Entonces, a ver, que voy a ir a veros, que voy a estar con vosotros, a ver qué pasa. Mientras tanto, ¿pero por qué no va desde el primer momento? ¿Por qué no se dirige allí? Dice aquí, versículo 22, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Por qué permanece en Asia? Y aquí nuevamente vemos lo que es el corazón de esta predicación, ¿no? La comparación de unos textos con otros. Se queda en Asia por lo que escribe desde Éfeso, precisamente a Corinto. Escribe esta carta. Aquí simplemente Lucas nos dice que se queda, pero en la carta en 1 Corintios nos dice por qué se queda. ¿Por qué te quedas, Pablo? Pues mira, la respuesta está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Por qué te quedas, Pablo? Porque Dios me ha abierto una puerta en Éfeso. Una puerta para el anuncio del Evangelio, una puerta extraordinaria, una puerta que Dios la ha abierto. Y entonces yo tengo que usar esa oportunidad. Yo tengo que aprovechar lo que la providencia de Dios ha indicado. Esa puerta está abierta para mí. Lo estamos viendo, ¿no? Cómo Lucas dedica una inusitada atención y espacio, por tanto, en el libro de los Hechos al ministerio en Éfeso. ¿Por qué? Porque hay una puerta de oportunidad. ¿Qué lugar como este? Es que aquí está pasando de todo, si lo podemos decir así, ¿no? Está habiendo conversiones y está habiendo al mismo tiempo una oposición enconada, como quizás no he conocido en otros lugares. Vamos a ver, ¿no? Después, ¿no? Está ese pasaje fascinante que es el que sigue a este, ¿no? Dice Reina Valera, el alboroto en Éfeso. Bueno, fue bastante más que un alboroto, ¿no? Eso está ahí, la puerta de oportunidad. ¿Qué está diciéndonos? Que Dios tiene que ser observado en su providencia para ver las oportunidades que nos está dando para llevar el Evangelio a otros. Pablo discierne que hay una puerta de oportunidad. Aquí hay algo que se puede hacer para el Evangelio. ¿Estamos pendientes de eso nosotros? ¿O simplemente lo vemos todo igual siempre? No, bueno, pues no veo ninguna diferencia, ¿no? Tenemos que ver los días en los que estamos viviendo, la providencia de Dios. ¿Qué días son estos? Leer los tiempos a la luz de la Escritura. ¿Son tiempos para que la gente escuche? ¿Son tiempos particularmente indicados para eso? ¿Cómo puedo yo llevar el Evangelio en estos tiempos?
Hay una puerta de oportunidad. ¿Vemos nosotros puertas de oportunidad? ¿Hay acaso alguna puerta de oportunidad que ha sido abierta? Esto es muy interesante porque muchas veces pensamos que no hay una puerta de oportunidad, ¿no? Los tiempos son tan complicados, tan difíciles, bueno, pues entonces seguramente Dios no tiene nada, ¿no? Para nosotros y esto no puede ser. Esa no es la mentalidad del apóstol. Esa no es la forma de pensar de un cristiano. Mira lo que dice: se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Es decir, precisamente porque hay una puerta abierta, que hay muchas dificultades. La prueba de que la puerta está ahí abierta es que hay muchos que se oponen a estas cosas. Entonces, es una forma distinta de ver la vida. No se trata de decir, bueno, pues como hay problemas, pues ya no digo nada, me callo. No, al contrario. Se están levantando dificultades porque Satanás es consciente de que el Evangelio se está anunciando y quiere poner obstáculos, y quiere poner problemas por delante, quiere que te desanimes. Quiso hacer eso con el mismo apóstol Pablo, que no anunciara, que no tuviera celo por anunciar a Cristo Jesús. Y por tanto, cuando veas dificultades, adversidades, enemigos, problemas, no digas, es que no es la voluntad de Dios, es que los tiempos son tan difíciles, cada vez son peores, esto no hay nada que hacer, yo me callo y ya espero que venga Cristo. No es eso. Al contrario, es ahora cuando hay que hablar más. Es ahora cuando hay que esforzarse más. Es ahora cuando tenemos que apoyar más con nuestra generosidad la causa de Dios y la predicación del Evangelio, porque hay una puerta de oportunidad que Dios nos ha abierto. Es Dios el que está en control de todas las cosas y quiere que su Hijo sea glorificado en la salvación de los pecadores. Por tanto, Jerusalén, Roma y Éfeso. Está diciendo, aprovecha las oportunidades, hazlo con celo, ten generosidad, Jerusalén, para con la causa del Señor. He aquí lo que implica ser el pueblo de Dios y la iglesia del Dios vivo y verdadero. Tenemos que llevar una vida íntegra, una vida en la que demos testimonio con nuestras palabras y con nuestros hechos de la salvación que tenemos en aquel que murió en una cruz por pecadores como nosotros, para que por medio de él tú y yo pudiéramos ser ahora salvos. Y si somos salvos, tenemos que tener una visión global de la causa de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que cada uno de nosotros ocupa un papel en esa causa, con nuestra generosidad, con nuestro celo, aprovechando las oportunidades, jugamos un papel esencial e intransferible para que el nombre de Cristo Jesús se extienda por toda la tierra. ¿Somos conscientes de estas cosas? Nos damos cuenta de que todos y cada uno de nosotros estamos envueltos en el anuncio del Evangelio. Pues si es así, perseveremos en estas cosas. Y si no es así, Señor, que Él nos perdone y que Él restaure en nosotros ese anhelo de ser esos instrumentos en sus manos para que otros puedan conocer a Dios en Cristo Jesús y para que Él y solo Él reciba toda la gloria en nuestras vidas. Que así sea en nosotros también. Amén.